Buen día, hermanos. Extrañamos mucho encontrarnos en el templo, pero qué bueno que podemos alabar a nuestro Dios con las canciones y su palabra. Voy a leer Juan 14, del 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy, se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Vamos a alabar juntos a nuestro Dios. Qué lindo es cantar, qué grato es hablar del gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él ¿por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, su paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él
sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. De
majestad se despojó. No estimó ser como Dios se entregó. Como siervo descendió, siendo hombre se humilló, su obediencia lo llevó a morir en esa cruz. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz, vida nueva hay en él. El Padre allí lo exaltó sobre todo. Cordero fiel, glorioso Rey Cristo Jesús. En esplendor regresará, toda lengua lo dirá, Jesucristo es el Señor, a la muerte derrotó. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz, vida nueva hay en él. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo, su sangre redimió el peso de la cruz, vida nueva hay en él. Hermanos, amigos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos un nuevo domingo, qué lindo. Pasamos un tiempo en oración, pasamos un tiempo cantando, adorando, y ahora vamos a disfrutar de palabra de Dios. Quiero invitarte a leer el Evangelio de Juan, capítulo 17. La oración de despedida de Jesús, conocida como la oración de Jesús por sus discípulos. Pero lo importante de esta oración para nosotros es que Jesús ora por varios temas. Y podemos, a través de esta oración, que fue una oración pública, a diferencia de otras oraciones que Jesús hizo en privado, lo veían orando sus discípulos, pero no sabían por qué motivos oraba. No escuchaban su oración. Pero esta oración es una oración diferente. Fue una oración pública, por lo tanto, hubo personas que escucharon y que registraron, y que recordaron y escribieron, para que nosotros hoy pudiéramos, en una experiencia extraordinaria, conocer qué cosas
pertenecían al núcleo más íntimo espiritual de Jesús. ¿En qué cosas Jesús pensaba? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo pedía a Dios? ¿Qué cosas pedía? Conocer su mente, sus inquietudes más personales. Jesús, completamente santo. Todo lo que pidió fue completamente la voluntad de Dios. Todo lo que hizo, lo hizo en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, sabiendo esto, me atrae como un imán querer saber por qué temas Jesús oraba. Yo quiero saber cómo oraba Jesús, porque al meterme en su oración, estoy aprendiendo a orar por motivos que son 100% la voluntad del Padre. Jesús, una mente 100% calibrada a la voluntad divina. Yo quiero esa mente. Yo quiero orar como oraba Jesús. Yo quiero pedir por los mismos motivos que pedía Jesús. Todo comienza en la intimidad de su presencia, claro que sí. Una verdadera vida espiritual comienza en lo más íntimo de la presencia con Dios, entrando al lugar santísimo en oración por la sangre de Jesús y hablándole al Padre y disfrutar de su presencia, de su paternidad y pedir la intervención divina. ¿Cómo oró Jesús? Aquí lo tenemos. ¡Qué maravilla! Con esta sed, con estas ganas de saber, es que nos metemos en este texto. Juan capítulo 17. Es muy extensa la oración de Jesús. Así que vamos a ir por bloque de pensamiento. Vamos a ir recorriendo los diferentes temas que Jesús fue abarcando. Primer tema, versículo 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este primer tema de oración es por sí mismo. Jesús pide por Él. Pide por una necesidad que Él tiene. Pero para nuestra sorpresa, la necesidad principal de Jesús a nivel personal era que el Padre fuera glorificado. Entonces, en el único momento de la oración que ora por Él, lo único que pide es que su trabajo, sus palabras, su ministerio, toda su acción engrandezca el nombre de Dios Padre. Que su acción, en este caso en la cruz del Calvario, glorifique al Padre, o sea, muestre cuán grande y cuán poderoso es verdaderamente nuestro Padre Dios. La manera más importante en que el Padre será glorificado es cuando Jesús, muriendo en la cruz, le quite al enemigo el acta de los decretos que nos era contraria, y ya no haya nada que decir en contra nuestra y podamos tener acceso al lugar santísimo. Jesús define la vida eterna como el conocimiento de Dios y de su Hijo, a quien el Padre envió para salvar a la humanidad. Ha llegado la hora. Me produce un impacto interior esta frase de Jesús. Así comienza su oración. Ha llegado la hora. ¿La hora de qué?
la hora de ser obediente hasta la muerte, la hora de la verdad, la hora de jugársela al todo por el todo. ¿Y vos y yo? ¿Pensamos que hay momentos de la vida en que es la hora de la verdad? ¿Te pasó alguna vez frente a alguna situación difícil que sentiste un tremendo desafío espiritual y que dijiste, Señor, ahora voy para adelante? Lo único que tengo es la palabra que vos me diste, lo que vos me indicaste que yo tenía que hacer. Así que ahora, Señor, respalda mi vida, fortaleceme. Esta es la hora de la verdad. Úsame. La cruz romana era un símbolo de violencia, de tortura y de brutalidad. Pero para Jesús es el medio para proclamar la gloria de Dios. Qué diferentes los valores. Los valores del reino de Dios y los valores del imperio romano o de este mundo. Jesús, por obediencia, disfrutará de la gloria de Dios. La más perfecta muestra de amor por vos y por mí era la cruz del Calvario. Lo que para el imperio romano era una muestra de brutalidad, tortura, de muerte, de maldad, para Jesús era el camino hacia la gloria, el camino hacia mostrar el amor del Padre por vos y por mí. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dice Colosenses capítulo 3, versículo 17. Jesús, verdaderamente, todo lo que hizo, lo hizo concentrado en esto, en que el Padre fuera glorificado, en mostrar cuán grande, poderoso, eterno, extraordinario, amoroso era el Padre Dios. Y vos y yo nos tomamos de este texto de Colosenses y guardamos en nuestro corazón las palabras que hace suyas el apóstol Pablo. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Que se te note Dios en todo lo que haces. Jesús estuvo pendiente de eso, de que todo lo que Él hiciera, que se le notara a Dios, que se le notara su obediencia para con el Padre, para que el Padre fuera engrandecido. Y vos y a mí, se nos notan esas actitudes. Jesús ora por sus discípulos. Versículo 6 en adelante. Este es el párrafo más extenso que vamos a leer. Versículo 6 dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús
ora por sus discípulos. La sección más extensa de esta oración es para ellos. Los ama tremendamente. Es una oración de despedida tal vez, pero no es una oración triste. Es una oración llena de expectativa espiritual. Jesús está soñando con cosas importantes para sus discípulos. Jesús sabe que sin protección espiritual los discípulos no tienen futuro. Por eso ora por ellos. Jesús sabe que sin dirección espiritual los discípulos no tienen futuro. Por eso dedica tiempo a orar por ellos. Lo que Jesús comenzó dependerá del sostenimiento a los discípulos. Esa tarea que Jesús comenzó a hacer, a enseñar, a sanar, todo el ministerio de Jesús, que ahora sus discípulos deben continuar, no podrá seguir adelante si la mano del Padre no está sobre sus discípulos. Y por eso lo pide. Jesús ora por el futuro de sus muchachos. ¿Y vos orás por el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Orás por el futuro de tu marido? ¿Orás por el futuro de tu esposa? ¿Orás por el matrimonio? ¿Orás por el futuro de tu matrimonio? ¿Vos crees que las cosas van a salir bien en tu matrimonio porque el aire es gratis? ¿Porque las cosas tienen que ser así? ¿Porque vos sos lindo? No. Hay que aprender a batallar en oración por las cosas importantes que queremos que sucedan. ¿Cómo mandás al mundo, a la vida, a tus hijos? ¿Peleaste en oración por la victoria de ellos? ¿Peleaste por sus victorias espirituales? ¿O estás completamente ausente del mundo espiritual al que tus hijos se deben enfrentar todos los días de su vida? ¿Orás por la iglesia? ¿Orás por los vecinos? Si Jesús ora por sus discípulos, siendo Él Jesús y siendo sus discípulos, ¿no vamos a orar nosotros en este tiempo por todas las cosas que nos rodean, para que las cosas espirituales sucedan, para que las cosas espirituales se concreten? Si Jesús dedica este tiempo a orar, es porque sabe que las cosas espirituales no sucederán porque sí nomás. Sucederán porque son el resultado de un clamor, de la decisión de Dios que sucedan, pero Dios está esperando escucharlas de vos y de mí. Oramos por nuestra iglesia para tener una iglesia fuerte, una iglesia sabia, una iglesia evangelizadora, una iglesia servicial. Oramos por los pastores, oramos por sus familias, oramos por los diáconos, por todo el equipo ministerial de la iglesia, oramos por los ministros, por sus familias. Oramos por las finanzas de la iglesia para que la iglesia pueda responder a todos los compromisos económicos. Todo el dinero que la iglesia utiliza, lo utiliza para extender el reino de Dios. Todo está escrito en los libros. Todo está ahí registrado. ¡Qué bueno! ¿Oramos o estamos ausentes de la vida espiritual? ¿Pretendemos que las cosas espirituales sucedan porque sí? ¿O soy de los que están de este lado de la batalla, metido en la trinchera, batallando en oración? Oro por mis vecinos, clamo por ellos. Algo tiene que suceder en sus vidas. Si yo no les puedo predicar, si no les predico, que alguien les predique, por favor. Pido por eso. Vivir con el poder de Dios y en obediencia, dice Jesús, que generará gozo en los discípulos. Jesús no pide que sean alejados de este mundo. No pide que sean quitados del mundo. Porque ese es el lugar donde tienen que servir. Ahí tienen que ir. A este mundo
de dolor, de muerte, de pecado. Este mundo lleno de putrefacción, ahí tienen que ir. No tiene sentido que salgan del mundo, pero sí pide protección para ellos, sí pide bendición y cuidado. Padre, protégelos mientras se juegan la vida sirviéndote. Eso es lo que está queriendo decir Jesús. Padre, protégelos a tus hijos, a tus discípulos. Protégelos mientras se la juegan, mientras se juegan la vida sirviéndote, mientras renuncian a tantas cosas para servirte y engrandecer tu nombre. La palabra de Dios, la verdad con mayúscula, los mantendrá santos en medio de este mundo. ¿Qué es ser santo? Ser santo, lo que yo diría es que es ser santificado o consagrado significa pertenecer a Dios y quedar destinado a su servicio. Es la definición más compacta que conozco de santidad. Una persona llamada por Dios, tomada por Dios y enviado al servicio espiritual. Vos y yo hemos sido llamados a eso. Somos santos, santificados en Cristo Jesús y por lo tanto útiles para Dios, útiles en este mundo. Dice la palabra que serán útiles en tanto la verdad, que es la palabra de Dios, los mantenga protegidos de las mentiras de este mundo. No alejados, sino protegidos, que es muy distinto. Jesús se lo conocía como el amigo de las prostitutas, el amigo de los recaudadores de impuestos, el amigo de los pecadores. ¿Por qué? Si era santo, ¿acaso se contaminaba con ellos? No, no se contaminaba. Podía estar con ellos perfectamente sin contaminarse. Pastor, me dijo alguien una vez, yo decidí no ir más a los cumpleaños de familia, a las reuniones de mi trabajo, a las reuniones sociales de mi trabajo, a los cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No, porque dicen malas palabras. ¿Dicen malas palabras? ¿Y por eso no vas a ir a un cumpleaños de un familiar, a encontrarte con tus compañeros de trabajo en un cumpleaños, en una reunión? Justamente a eso somos llamados. Eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Aun si fuera necesario descender al mismo infierno, si Dios nos diera la oportunidad, para predicarle a quien sea. La luz en las tinieblas resplandece. Acordate, siempre la luz vence a las tinieblas. Un fosforito que se encienda nomás en una habitación a oscuras ya ilumina. Jesús pide protección para que sean uno, o sea, para que estén unidos. Habrá fuerzas malignas que intentarán romper esa unidad. Por eso Jesús se adelanta y pide. Habrá fuerzas malignas que intenten destruir esa unidad de los discípulos. El diablo siempre querrá una iglesia dividida. Al diablo no le importa el motivo por el cual una iglesia se divide. Lo único que le interesa es dividirla, de la manera que sea, disfrazándose de esto, disfrazándose de lo otro, disfrazándose de intereses particulares, de gustos personales en los hermanos, en los discípulos. Lo único que Satanás quiere es dividir. La estrategia, él después lo verá. ¿Cómo puede entrar en el corazón de los que no están atentos, de los que no disciernen espiritualmente?
el enemigo se pone una careta, Satanás se pone una careta, y vos y yo creemos en el disfraz de Satanás. Satanás viene a tu vida y a la mía para romper la unidad, disfrazado con 1000 disfraces. Pero ahí está el discernimiento. Ahí está lo que Jesús está pidiendo. Jesús pide protección espiritual para que entiendan que Satanás vendrá con todo su infierno a intentar separarnos, dividirnos, generar una división, 2 visiones. Pero Jesús se adelanta y clama por eso. La protección que pide Jesús es nada menos que el carácter de Dios en ellos. ¿Qué es lo que mantiene a una persona unida a otra? El tener el carácter de Dios. Cuando no tengo el carácter de Dios, me separo, me aíslo y por supuesto sufro después, porque nadie vive aislado feliz. Entonces, la Biblia nos dice que la protección que pide Jesús es nada menos que el carácter del mismo Dios en ellos, el carácter de amor, el carácter de perdón. Cuando una persona puede amar y perdonar, ahí sabe vivir en unidad. Mientras no sepa amar y perdonar, no podrá vivir en unidad. El tercer bloque de pensamiento, otro motivo por el cual Jesús pide. Versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús ora por los creyentes futuros. Habrá nuevos convertidos. Habrá nuevos creyentes. Jesús lo sabe. Y Jesús ora por vos y ora por mí. ¡Qué maravilla que Jesús está orando por tu vida! Jesús oró por mí. Yo lo sé, lo veo, lo leo. Cuando a vos y a mí nos estaban predicando aquel día, Jesús se había anticipado en oración. ¿Quién sabe? Si no es que te predicaron aquel día a vos y a mí, en respuesta a esta oración de Juan 17. Se larga la carrera de la propagación del Evangelio y Jesús pide por ello. Jesús ora por el futuro, por 2 cosas, por la expansión y por la unidad. Expansión del Evangelio, expansión de la iglesia, que se agregue el número de los que conocen el amor de Dios y que en toda esa cantidad de personas que se agregan a la comunidad de fe haya unidad. 2 cosas por las que Jesús está pidiendo. Jesús está clamando al Padre por estas 2 cosas fundamentales. Expansión de la iglesia y unidad de la iglesia. Ambas cosas pueden ser posibles. Jesús es ambicioso en su oración. Claro, sabe a quién le está pidiendo, al Dios Todopoderoso, al Dios que tiene poder para generar convicción en los corazones, para generar vida espiritual en las personas. Entonces, no pide cosas insignificantes, pide cosas verdaderamente grandes. Jesús es ambicioso. Aprendo de Jesús a orar ambiciosamente en mis ruegos y en mis clamores espirituales. Jesús está pidiendo por las diferentes razas, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes niveles de instrucción, personas con diferentes valores que se unirán en una misma iglesia. Y para que todos ellos
sean uno en Cristo Jesús, unidos. Jesús muestra que esto es posible. ¿Cómo lo muestra? Acordémonos de sus discípulos. Acordémonos de sus 12 hombres. Jesús une 12 hombres completamente diferentes uno del otro. Tal vez los más diferentes hayan sido Simón el celote y Mateo el publicano. Los celotes eran un grupo de judíos que estaban tan enojados con que Roma, el imperio romano, haya invadido todo el territorio de Israel y los haya conquistado, que estaban listos para tomar las armas y pelear, matar o morir. Eran el brazo armado del judaísmo, indignados permanentemente con los invasores romanos. Y Mateo, todo lo opuesto, un vendepatria. Una persona conocida como un recaudador de impuestos, una mala persona. Eran conocidos como malas personas, mala gente. Nadie quería ser su amigo. Nadie quería estar con un publicano, salvo otros publicanos. Jesús, entre sus 12, llama a 2 personas completamente opuestas. ¿Cómo habrán sido los diálogos entre ellos? Me lo pregunto. ¿Cómo habrá tenido Jesús que intervenir entre Simón, dialogando con Mateo y sacándose chispas? O tal vez en un primer tiempo se sacaron chispas y después entendieron la unidad a la que Jesús los llamaba. Habrán pasado tiempo abrazados, compartiendo la comida, compartiendo las caminatas con Jesús, predicando el Evangelio. Jesús une un celote y un publicano. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Igual que hoy, solo el Espíritu Santo puede unirnos a personas tan diferentes unas con otras, con gustos, con valores, con familias, completamente diferentes, y ser uno en Cristo Jesús. La unidad de la Iglesia se compara entre Jesús y el Padre. Jesús y el Padre son uno, por lo que nos dice el texto. Jesús ora explicando cosas teológicas muy profundas. Por eso es una oración difícil de entender, pero Jesús igualmente ora de esa manera. Y muchas de estas verdades se comprenderán años después. La unión entre Jesús y el Padre, entre el Hijo y el Padre, esa unión es lo que permite también la unión entre todos nosotros, entre todos los hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu une al Hijo y al Padre. El Espíritu une a todos los hijos de Dios. En un mismo corazón, en un mismo amor, en un mismo sentir, cuidándonos y amándonos entre nosotros, perdonándonos cuando alguno tuviere queja contra otro. Qué normal es descubrir que mi hermano comete un error. ¿Acaso mi hermano no es tan pecador como yo? ¿Acaso mi hermano no necesitó a un Salvador, Jesús, igual que yo? ¿Por qué me sorprendo tanto cuando mi hermano comete un error? Jesús pide que sean perfectos en unidad. Por lo tanto, la unidad crece y se perfecciona. Jesús pide que sean perfectos en unidad, porque sabe que la unidad mejora, debe mejorar. Mejora con el tiempo, con el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de Dios. Cuanto más crezco, más capacitado estoy para vivir en armonía con otras personas. Me pregunto si esta oración habrá sido respondida en tu vida y en la mía. Cuando Jesús te mira y me mira, ¿nos ve como personas que crecen en la unidad? Jesús estará diciendo,
Sí, mi oración fue respondida en Servando. Mi oración fue respondida en fulano, en mengano, en mi hijo perengano. Sí, fue respondida en él, porque lo veo creciendo en unidad. ¿O no? ¿O Jesús todavía está expectante de que se cumpla eso que él pidió y oró? El mundo es la meta constante. Jesús demuestra aquí que el mundo es la meta constante. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros, dice el Evangelio de Juan, capítulo 13. ¿Qué significa esto? Que la verdad del Evangelio, anunciada sin la demostración de nuestras vidas transformadas por el amor de Dios, es estéril. Va de vuelta esta frase. Escucha bien, Predicar el Evangelio sin la evidencia de nuestras vidas transformadas por un carácter de amor es algo estéril, porque la gente no nos va a creer. No tiene sentido que vos y yo nos gastemos anunciando el Evangelio si estoy peleado con medio mundo. ¿Te imaginas? Predicarle a un amigo, traer a alguien a la comunidad de fe donde vos te reunís y estar ahí sentados en el culto, celebrando la presencia de Dios y codeando y diciendo, mira, aquel yo no lo saludo, así que vos tampoco lo saludes. Y mira, no lo saludo porque una vez él quiso ir a repartir folletos por Avenida Córdoba, pero yo quería ir a repartir folletos por Avenida Mendoza. Así que a partir de ahí nunca más nos saludamos. Por favor, predicar el poderoso mensaje de la obra salvadora de la cruz, sin que vos y yo encarnemos el amor de Dios en unidad con los demás, es algo estéril. No dará ningún resultado. Qué importante es que el tema de la unidad en nuestras comunidades de fe esté solucionado. Definitivamente caminar en unidad para poder dedicar toda la energía a la potencia evangelizadora de la iglesia, a la potencia de servicio de la comunidad de fe. Si estoy todavía teniendo que arreglar situaciones que tienen que ver con el desgaste personal, con el trato personal entre él, el otro, se nos va la energía, se nos va el tiempo, se nos van las ganas, porque todo es muy pesado, muy tedioso. Pero cuando el tema de la unidad está solucionado, y aquí voy con mi hermano que es diferente a mí, agarrándolo así, y el otro que también es diferente a mí, agarrándolo así, y vamos juntos, y avanzamos y marchamos, entonces toda la energía de la iglesia, la potencia de la iglesia, está direccionada al lugar correcto, a la expansión del Evangelio, a que miles de personas conozcan el amor de Dios. La unidad exterior es el resultado de la vida interior. Cuando veo una persona peleada con todo el mundo, me doy cuenta el volcán que hay en su corazón. Y puedo amarla mucho. Aún puedo derramar lágrimas en la presencia de Dios, pidiendo que Dios haga un milagro por esa persona. Pero esa persona deberá tomar sus propias decisiones espirituales. Si no las toma, no se puede hacer nada desde afuera, más que pedir, clamar y enseñar. Cuanto más fuerte soy espiritualmente, más capacidad tengo para superar los obstáculos en la unidad. Siempre habrá obstáculos que se presenten. Siempre habrá dificultades con otros hermanos, con otras personas.
porque no somos todos iguales. Siempre habrá obstáculos, pero cuanto más maduro seas, más capacidad tendrás para superar esa piedra que el enemigo tiró entre tu hermano y vos, entre ese otro ser humano y vos. Más capacidad tendrás para superar, para desactivar esa bomba que Satanás activó para que explotara y volara todo y se hiciera un gran daño en la iglesia y en la comunidad y en el mundo entero. Seamos personas que discernimos espiritualmente que es el enemigo el que quiere generar un conflicto entre los hermanos. Qué llamativo, ¿no? Jesús es capaz de ser clavado en la cruz del Calvario por vos y por mí y ser obediente a Dios en un acto de muerte. Lo que estuvo dispuesto a padecer Jesús. Y nosotros, completamente lo opuesto. Alguien nos dice algo y ya con eso tenemos de sobra para ser infieles al Señor. No congregarnos, no amar, no pasar por alto el error del otro. ¿Cuánto necesitamos crecer en unidad y en amor y en madurez espiritual para guardar el poderoso vínculo de la unidad? La misión de la iglesia está en Mateo 28. ¿Qué nos dice Mateo 28? Que tenemos que ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, discipular, predicar, enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión, el qué hay que hacer. Y la visión es el cómo, la manera en que la iglesia tiene de llevar adelante la tarea que Jesús encomendó. ¿Y cómo es esa tarea? ¿Cómo debe ser? También está en la Biblia. La Biblia nos dice que en la iglesia, en los primeros 5 siglos, el Evangelio creció de una manera exponencial. La Biblia no contempla 5 siglos, la Biblia contempla hasta antes del primer siglo, pero del siglo I. Pero lo que se ve es todo un crecimiento grandioso, impresionante, porque cada persona predicaba el reino de Dios. Cada persona le hablaba a su vecino, a su familiar, a su amigo, a su pariente. Entonces todas las personas predicaban el Evangelio, todos estaban discipulando, todos estaban sirviendo. Hemos hablado de esto muchas veces. No había una persona, no quedaron los 12 discípulos para hacer toda la tarea. Eran miles, miles y miles los que predicaban, porque la visión de la iglesia, de todos los hermanos, era llevar el Evangelio. Esto es lo que recupera la Reforma Protestante del siglo XVI, Lutero, Calvino y otros con ellos. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que todos los cristianos, todos los creyentes son sacerdotes de Dios, lo que se llamó el sacerdocio universal de todos los creyentes. Así que mi hermano está siendo llamado a la misma tarea que están siendo llamados todos los cristianos de este planeta, a llevar el Evangelio al mundo entero, en unidad y en expansión. A eso es llamada la iglesia. Finalmente, los últimos versículos, 24 en adelante, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste.
y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. Quiero resumir muchísimo esto porque el tiempo ha pasado rápido. Yo veo a un Jesús que está pensando en disfrutar de la eternidad con los hijos de Dios, con el ser humano. Jesús está pensando y está orando para que la iglesia esté segura de que Cristo vuelve, de que la eternidad espera a la iglesia. Esto es muy importante porque le da a la iglesia una expectativa. Que la iglesia viva en expectativa. ¿Cómo se la llama teológicamente? Expectativa escatológica, expectativa de segunda venida, expectativa de eternidad, expectativa de que la eternidad es mirando el rostro del Señor Jesús. ¿Estás listo? ¿Estoy listo para vivir una eternidad con el Señor? Me bendice tanto cuando la hermana Honorina Jiménez, recordando el famoso himno que dice cara a cara espero verle. Bueno, ella graciosamente me dice, pastor, estoy lista para empezar a cantar, cara a cara te estoy viendo. ¿Qué me quiere decir nuestra hermana Titi al decirme eso? Que ella está lista para partir, porque así vive con esa realidad maravillosa. El apóstol Pablo dice que el morir es ganancia, y vos y yo tenemos esa expectativa. ¿Por qué? ¿Por qué la vida cristiana que vos y yo llevamos carece de esta expectativa de que la eternidad con Dios será mejor que la vida en esta tierra? Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Iglesia amada, tremenda la oración de Jesús. Calibrados en esta mente espiritual, en la mente de Jesús, es que nosotros tenemos que vivir. ¿Oramos? Vamos a orar, por favor. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos en este día. Te adoramos, te exaltamos. Gracias por poder participar de esta oración. Queremos ponerla por obra, vivir en ella, vivir en estas verdades. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo, a tener una mente espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En un minuto vamos a participar de la Cena del Señor. Prepara, por favor, un vasito, una copa con vino o con jugo, un trozo de pan, y vamos como pueblo de Dios a recordar la cena, a recordar el vino, el pan como un memorial. ¿Estás listo para participar de los símbolos del pan y del vino? Cuando te pregunto ¿estás listo? No estoy preguntando solo si ya estás con una copa de vino o de jugo y un trozo de pan. Te pregunto si estás listo espiritualmente. Es importante presentarnos delante de Dios confiados de su obra a nuestro favor, confiados de su misericordia y su perdón, y a la vez
junto con eso, atentos a nuestra manera de vivir. Con un corazón agradecido, pero expectante, atento. Atento a lo que Dios nos muestre, para que nuestra vida, como dijimos en el mensaje, glorifique el nombre de Dios. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y se lo dio a los discípulos y les dijo que ese pan simbolizaba su cuerpo que iba a ser entregado por ellos. Así que yo te propongo que podamos en este momento tomar un pedazo de pan y recordar al Señor Jesús y su obra en la cruz a nuestro favor. Oremos. Señor, queremos en este día darte gracias porque vos sos el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros errores. Queremos que nuestro corazón esté transparente, sencillo delante de tu altar. Y sabemos que a través de la obra de Jesús podemos presentarnos en tu presencia. Gracias por este pan. Amén. Participemos juntos, cada uno en su casa, como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Todos lo verán, Hijo de Dios, exaltado es el nombre de Cristo. Después de haber cenado, nos dice la Biblia que Jesús tomó el vino y dijo: el vino simboliza mi propia sangre derramada en un pacto de misericordia, un pacto de amor por la raza humana. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, aquí estaremos, recordándolo con estos símbolos que Él dejó establecidos. Te invito a que participemos entonces del vino, recordando su sangre derramada a nuestro favor. Querido Señor, gracias por esta oportunidad. Sos bueno, sos fiel. Te agradecemos por tu inmensa bondad. Queremos en esta mañana tan especial adorarte, bendecirte, agradecerte. Somos el resultado de tu amor. Gracias por tu búsqueda incansable de nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que tengas una hermosa semana. Dios bendiga tu vida grandemente.